Iglesia, su hogar espiritual. Amados, ustedes saben que a mí me gusta ir a lo que me toca, ¿verdad? Y lo que me toca a mí es predicar la palabra. Esa es la razón por la cual me traen aquí los domingos. Y estamos siguiendo una serie basada en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 2, versos 11 al 15. Traté de terminar hoy esta parte, pero resulta difícil. Hice todo lo posible por llegar al final hoy de esta sección del libro de Romanos, pero por mucho que me esforcé, no pude lograr el propósito que tenía, que era llegar hasta el verso 16. Me quedé en el verso 15. La semana que viene nada más tenemos un verso, así que terminamos más temprano. Ya se ríe. Romanos capítulo 2, versos 11 al 15. Abre su Biblia, por favor. ¿Listos? Si tiene su Biblia abierta en Romanos capítulo 2, le voy a pedir por favor que usted me preste su atención y le voy a recordar siempre que usted vaya a estudiar la Sagrada Escritura. Antes de hacerlo, vaya al Señor en oración y pídale que el Espíritu Santo lo ilumine, lo capacite, lo prepare, abra sus ojos espirituales para que usted pueda realmente entender el significado de esta Santa Escritura, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Dios, gracias. Gracias por el día de vida que nos has concedido. Gracias por la oportunidad de estar juntos como tu pueblo, Señor, reunidos, congregados en tu nombre, para honrarte, para alabarte, para bendecirte, Señor, y darte gracias por tus bondades y misericordia. Gracias por la salud, los alimentos, la familia. Gracias por cada bendición que tú nos provees día a día. Gracias porque es tu fidelidad la razón por la que estamos aquí. Como dijo el profeta, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Gracias por esas misericordias, Señor, y gracias por ese privilegio de poder venir ante ti como tu pueblo, Señor, para adorarte, honrarte, y también, Señor, para escuchar de ti. Queremos venir a tu palabra, Señor, en busca de consuelo, en busca de dirección, en busca de consejo. Y necesitamos oír tu voz, Señor, tu voz clara, firme, inmutable. Queremos pedirte, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine. Que tú quites, Señor, toda suficiencia humana y que tú pongas, Señor, tu suficiencia que es perfecta. Seas tú, Señor, sea tu Espíritu el que nos ayude y el que nos dé el discernimiento espiritual para poder entender esta porción de tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, en esta mañana y llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu Espíritu, Señor, porque te necesitamos, Señor. Gracias por la bendición de poder honrarte en este lugar. Y pedimos, Señor, que tú obres en cada vida y en cada corazón aquí presente. Y que tú, Señor, permitas que al salir de aquí lo hagamos llenos de tu presencia y transformados por ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y te damos gloria y honra. Amén. 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 Y amén. ¿Es Dios justo? ¿O es Dios injusto? ¿Sabe? Esa es una de las acusaciones que escucho frecuentemente en bocas de los que no son creyentes. Pero lamentablemente, y mucho peor, hay muchos creyentes que también cuestionan la justicia de Dios. Hay dos preguntas que muchas veces me han hecho y que voy a compartir con ustedes en esta mañana. Y quizás usted se la ha hecho también, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con aquellos que nunca han oído hablar de Jesucristo? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar con el indígena del Amazonas al que nunca ha llegado a la Escritura y al que nunca ha oído hablar de Jesús?
¿Qué va a pasar con el hombre en África que nunca ha tenido acceso al Evangelio? He escuchado a muchos creyentes que usan esta pregunta para cuestionar la justicia de Dios. ¿Sabe? Estas son las preguntas que el apóstol Pablo está encarando en esta porción de la palabra. Y yo quiero que usted entienda, no son porciones fáciles de predicar. ¿Sabe? Estamos hablando de temas que a la mayoría de las personas no les gusta escuchar y que a la mayoría de los pastores no les gusta predicar. Que son la ira de Dios y el juicio de Dios. La mayoría de los pastores no predican esto. Escogen pasajes de la Biblia que hablen de lo bien que va a estar usted, de lo bendecido que va a estar usted. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta escuchar esto. Pero esta es la verdad y usted, el apóstol Pablo dice, necesita escuchar todo el consejo de Dios. Y tenemos que entender que nuestro Dios es justo, ¿verdad? Y para eso tenemos que conocer sus razones. Y en este pasaje de Romanos 2, 1 al 16, el apóstol Pablo nos está enseñando 5 criterios por los cuales Dios va a juzgar a los incrédulos, impenitentes y de corazón duro, a los pecadores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, hemos visto que los incrédulos serán juzgados por sus convicciones, fue lo que vimos la primera semana, ¿verdad? Vimos por sus corazones la segunda semana, después vimos 2 semanas seguidas sus obras, 2 o 3, no recuerdo, ¿verdad? Y hoy vamos a analizar que van a ser juzgados por sus decisiones. ¿Me siguió hasta ahí? Si usted quiere ver lo que acabo de comentar, nada más tiene que entrar a la página Facebook de la iglesia, Iglesia Bíblica de Cypress IBC, y ahí están esos mensajes. Hoy vamos a ver cómo los incrédulos van a ser juzgados por sus decisiones. Versos 11 al 15. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Lo ve ahí? Lo que el apóstol está enfatizando aquí en esta porción de la palabra es que Dios es imparcial. ¿Sabe lo que significa ser imparcial? Es lo opuesto de ser parcial, ¿verdad? Cuando usted no hace un juicio correcto, ¿verdad? El término traducido aquí a acepción proviene de una palabra griega prosopolexia, al final va el acento, ¿ok? Prosopolexia, que significa parcialidad o favoritismo. ¿Sabe lo que es favoritismo, verdad? Es cuando preferimos a alguien en detrimento de otra persona. ¿Sí o no? El término viene de una frase muy antigua, literalmente significa recibir una cara. Recibir una cara. Y si yo lo dejo ahí, estoy seguro que usted no va a entender el significado. Pero la idea, creo que les puse ahí en las notas del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, donde afirma que debe explicarse esta idea en términos de el respetuoso saludo oriental. ¿Sabe? Usted y yo cuando saludamos a alguien, bueno, los caballeros usualmente damos la mano, ¿cierto? O usualmente damos un abrazo y un beso, dependiendo del grado de intimidad que tengamos con la persona. Pero en el Medio Oriente la costumbre era que las personas, igual que las personas del Medio Oriente hoy, los japoneses, los chinos, ustedes saben que acostumbran ¿a qué? A reverenciar a las personas, a bajar su cabeza, ¿verdad? Bueno, en el Medio Oriente ese era el saludo que se acostumbraba. Las personas cuando estaban frente a otra persona agachaban su cabeza como un símbolo de respeto, especialmente cuando era una persona mayor o otra persona que estaba frente a él, ¿cierto? Atendía a echar la cabeza humildemente hacia el suelo. Y si la persona que estaba siendo saludada les levantaba la cara, o sea, les tomaba la cara y se las levantaba, era un signo de reconocimiento y de estima. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que usualmente nosotros no somos imparciales en nuestro juicio y tenemos la tendencia a saludar a las personas que nos agradan por su apariencia física, o porque tienen una posición social privilegiada, o porque tienen dinero, o porque tienen algo que a nosotros nos atrae y nos llama la atención. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. De hecho, yo veo muchas veces que aún entre nosotros mismos siempre saludamos a las mismas personas y no saludamos a otra gente.
Y yo quiero que usted entienda que eso no está bien. Santiago dice que si usted ve en la iglesia que entra una gente con mucho anillo de oro y con mucha cadena y y le dice, ven aquí al primer lugar, y después viene un pobre, muerto de hambre, andrajoso, y usted dice, vete para allá para el final, que no te queremos ver. Usted está haciendo algo equivocado. ¿Por qué? Porque usted está juzgando a las personas por su apariencia, por lo de fuera, por lo que no es. ¿Verdad? Eso se llama parcialidad. Eso no es ser equitativo. Eso es tratar a las personas diferentes en base a la apariencia o a lo que tienen o a lo que sea que usted cree que merece esa persona mucho mejor respeto que otra persona. Quizás ustedes han visto cuando van a las cortes, no sé si han visto una estatua que hay usualmente en las cortes, en que hay una mujer con la cara vendada, ¿verdad? Y tiene sus ojos vendados, tiene en su mano izquierda una balanza, ¿verdad? Unas pesas de contrapeso, y en su mano derecha tiene una espada. ¿Las ha visto? Bueno, si usted ha visto esa estatua es la estatua de la diosa Temis. Temis significa ley de la naturaleza. Y esa estatua proviene de la mitología griega. ¿Sabe que, bueno, yo una vez me dio oportunidad de leer derecho, y una de las cosas que se da en derecho es derecho romano, ¿ok? Y tiene mucha influencia de ahí, de esas cosas, ¿verdad? Ahora, en la mitología griega, Temis era la diosa de la justicia. ¿Bien? Los padres de Temis eran Urano, el dios del cielo, y Gea, la diosa de la tierra. Ahora, recuerden, mitología griega, mitología, mito, es algo que no es real. No podemos comparar eso con la escritura. ¿Bien? Nada más les estoy explicando esto para que ustedes entiendan algo. El doctor Donald Gravenhouse nos explica que la diosa de la justicia en el sistema griego tenía sus ojos vendados para que no pudiera ver a la persona que se presentaba ante ella para el juicio, pues todos merecen ser tratados por igual. ¿Okay? Ella llevaba un juego de balanzas para que pudiera hacer justicia con un equilibrio y equidad absolutos. Y una espada desenvainada en la mano con la que castigaba a todos los culpables por igual. El punto, amado hermano, es que la justicia debe ser imparcial. No debe ser diferente para los pobres que para los ricos, para los poderosos que para los que no lo son. Pero si somos honestos, tenemos que admitir que la justicia humana no es imparcial. A los ricos no los tratan como a los pobres. Es más, muchas veces hemos visto casos de gente que ha estado preso años que han sido injustamente castigados. ¿Sí o no? El punto es que la justicia humana nunca es imparcial. ¿Sabe por qué? Porque el pecado mancha nuestra visión y juzgamos a las personas por su apariencia o por cosas. No conocemos el corazón, no conocemos la esencia de lo que hay en el corazón de cada persona. ¿Entiende eso? El punto que el apóstol está enfatizando aquí es que en el juicio de Dios no hay imparcialidad. A Dios no le impresiona la plata que tú tienes, ni lo lindo que tú puedas parecer, ni la posición social que tú tienes, ni los títulos que tú tienes, ni el carro que tú tienes, ni la casa que tú tienes, ni nada de lo que tú tengas, porque al final de cuentas todo lo que tú tienes te lo dio Él. Amén. Y el punto aquí que Pablo está haciendo es que judíos y gentiles serán juzgados por igual. ¿Me escuchaste? ¿Sabe? En este verso es algo espinoso y el apóstol Pablo está respondiendo a cada objeción contra el justo juicio de Dios que los hombres puedan plantear. O sea, esto es un punto de controversia, aún dentro de la iglesia. Muchos acusan a Dios de ser injusto porque según su criterio no todos tenemos las mismas oportunidades. Y es cierto, no todos tenemos las mismas oportunidades, por lo menos en algunas cosas, ¿verdad? Pero el punto del apóstol es que Dios no hace acepción de personas. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Dios no hace acepción de personas. Dios tiene, y esto es lo que quiero que tú entiendas, que es la diferencia entre Dios y nosotros, que juzgamos
parcialmente, porque nunca conocemos la verdad absoluta, en el sentido de que nada más conocemos las cosas en apariencia, ¿verdad? Pero Dios tiene un conocimiento perfecto de todo lo que sucede, de todo lo que pasa, de todo lo que tú eres, de todo lo que tú tienes. Dios tiene un conocimiento perfecto de todo. A Dios no lo sorprende nada. ¿Entiendes eso? Y yo quiero que usted entienda esto, porque en teología hoy hay lo que se llama teología del proceso, y esta gente piensa que Dios está aprendiendo. Ellos dicen que Dios no es soberano, y como el hombre tiene libre albedrío, Dios no puede saber todas las cosas, y que Dios no puede saber lo que el hombre va a hacer hasta que el hombre no lo haga, porque el Dios de ellos es un Dios tan bueno que tiene que dejar que el hombre haga lo que le dé la gana. Yo quiero que te entiendas, ese es un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia sabe todas las cosas y está en control de todas las cosas, incluido el ser humano. Dios tiene un conocimiento perfecto de todo lo que sucede. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué significa? ¿Sabe? Dios ve todo. Todo. Lee el Salmo 139. Dice que aún no está la palabra en tu boca y Él la sabe toda. ¿Okay? Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? A Dios no podemos engañarlo. Dios sabe lo que tú haces, pero no solamente lo que tú haces, Dios sabe la razón por la que tú lo haces. La motivación que hay detrás de cada una de tus obras, detrás de cada una de mis obras. Dios conoce lo que hay en tu corazón, tus más íntimos secretos, tus más íntimos pensamientos, tus pasiones. Los seres humanos nos arreglamos para salir al mundo, ¿verdad? Las mujeres se maquillan, ¿sí o no? ¿Sabe que la palabra viene de cosmos, viene de arreglarse, maquillaje? ¿Okay? Los hombres también nos arreglamos. Si saliéramos a la calle como nos levantamos, seguramente que nadie nos querría saludar, ¿cierto? Ahora, el punto del apóstol aquí es que debido a su conocimiento perfecto y a su justicia perfecta, el juicio de Dios con respecto al destino eterno de cada persona será perfectamente imparcial. O sea, si Dios lo sabe todo y Dios es perfectamente justo, su juicio va a ser perfectamente imparcial. Nadie puede acusar a Dios de ser parcial con unos con respecto a otros. ¿Me siguió hasta ahí? Amén. Ahora, los judíos, y ahora quiero hacer la aclaración aquí para que ustedes entiendan, los judíos pensaban equivocadamente que por ser descendientes físicos de Abraham y ser parte del pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, verso 6, capítulo 7, verso 6, dice que Dios escogió a Israel para ser su pueblo especial, el pueblo que Él había escogido entre todas las naciones de la tierra, y que por haber recibido la ley de Dios, ellos eran salvos. ¿Me escuchaste a ti? Cuando Justino Mártir fue uno de los padres de la iglesia, ¿ok? Y ustedes saben, hay una transición en la iglesia. Recuerden, la iglesia viene del judaísmo. La iglesia empezó en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén. Lea el libro de los Hechos, ¿verdad? Y los fundadores de la iglesia fueron judíos, aunque hoy mucha gente ataca a los judíos. ¿Saben? Los judíos de Israel viene la ley, viene el Antiguo Testamento y viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Era judío. ¿Entendió eso? Eso es importante que lo entendamos. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús vino y murió, hubo una transición entre la religión en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto que comenzaba en Jesús. El pacto antiguo en la ley y el nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Ok? Ahora, lo que hasta ese momento era la religión oficial cambió y ahora hay una nueva forma de comunicarse, de tener comunión con Dios a través de Cristo. Bien. Ahora, a los judíos monoteístas les costó mucho entender ciertas cosas. No porque no estuviera ahí, porque Jesús dijo que toda la Escritura habla de Él, aún en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Génesis 1:1, hasta Malaquías, Jesús está presente. ¿Ok?
simplemente porque ellos no entendieron bien las Escrituras. Y cuando Justino Mártir estaba discutiendo acerca de la posición de los judíos en su diálogo con Trifón, Trifón era un judío, ¿ok? El judío le dijo, fíjense las palabras del judío, y este es el concepto en la mente de los judíos: los que son de la simiente de Abraham según la carne, o sea, los descendientes de Abraham. Y yo quiero que usted entienda, cada vez que la Biblia habla de Israel, se refiere a Israel étnico, se refiere a los descendientes de Abraham por la carne. ¿Me siguió hasta ahí? Porque hoy la teología del reemplazo dice que nosotros somos Israel, usted no es judío, y si no es judío no es Israel. Bien, los descendientes que son de la simiente de Abraham según la carne, en todo caso, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes hacia Dios, comparten el reino eterno. ¿Qué significa? No importa cómo yo me porte, si yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy parte del pueblo escogido, yo soy salvo. Ese era el concepto de los judíos. Pensaban que no dependía de su fe ni de su obediencia, dependía del hecho de que ellos formaban parte de un pueblo escogido. Bien. Ahora, no solamente los judíos, los gentiles piensan erradamente que Dios es injusto al condenar a aquellos que no conocen la Biblia y que nunca han escuchado el Evangelio. Y Pablo procede aquí a explicarnos por qué Dios es perfectamente justo en condenar a todos los hombres. Este es un tema espinoso, como dije, ¿verdad? Verso 12, dice el verso 12: porque todos los que sin ley han, ¿qué cosa? Sin ley también, ¿qué cosa? Y todos los que bajo la ley han, ¿qué cosa? Por la ley. O sea, el punto aquí es que la imparcialidad de Dios no excluye la responsabilidad humana. Yo quiero que usted entienda, el hombre no es libre para hacer lo que quiere. El hombre era libre antes de caer en el huerto del Edén. El hombre era libre de pecar o de no pecar. Después de la caída, el hombre es esclavo del pecado, dice la Escritura. Bien, pero eso no significa que el hombre no es responsable ante Dios. El hombre toma sus decisiones, ¿ok? Y la imparcialidad de Dios no excluye la responsabilidad humana. Pablo menciona aquí, fíjense, dos grupos de personas, ¿ok? Los que sin ley han pecado y los que bajo la ley han pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tienen en común estos dos grupos de personas? Los dos han pecado. ¿Qué tienen en común? Ambos han pecado. ¿Sí o no? Amén. ¿Sabe? La doctrina del pecado original, o la imputación de pecado, es una doctrina que no se enseña en pasajes aislados de la Escritura. Es una doctrina que la Biblia enseña en todos sus libros. ¿Ok? Todos los hombres han pecado, dice Romanos 3:23, y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, están excluidos, están exentos, no pueden alcanzar la gloria de Dios. ¿Entiende eso? Esa es una de las verdades fundamentales que da por sentada casi todas las páginas de la Escritura. Todo el esquema de redención, todo el plan de salvación presupone que el hombre es un ser caído y corrupto desde el principio. ¿Me sigue hasta ahí? Y digo esto porque la cultura hoy, estuve viendo las estadísticas y dicen que la mayoría de los creyentes en las iglesias evangélicas, no iglesias no evangélicas, iglesias evangélicas, gente que dice ser nacida de nuevo, el 67% cree que el ser humano es bueno por naturaleza. Ahora, eso es algo que enseña la sociedad, que enseña la cultura, pero que no enseña la Biblia. ¿Cómo lo sé? Si usted lee Génesis 6:5, fíjense, Génesis 6:5, Génesis 1 y 2 narra la creación, Génesis 3 narra la caída, Génesis 4 narra el hombre saliendo del huerto de Edén, y ya Génesis 6:5, mira lo que dice la Escritura: y vio Jehová que la bondad de los hombres, fíjense, desde el principio estamos lidiando con eso. O sea, la Biblia lidia con esto desde el principio, ¿ok? Que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos ¿de qué? Recuerde, pensamiento y corazón, ¿qué significa? Su voluntad está corrupta. ¿Entiende eso? Por eso el profeta dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién los conocerá? Nuestro corazón está corrupto por el pecado. Esa es una doctrina básica. ¿Sabe? Hay dos posiciones teológicas. El arminianismo dice que el hombre no fue afectado por el pecado. Si usted cree eso, usted no cree la Biblia. Arminio fue un ateo. Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es algo que vemos en toda la Biblia. Y vemos que después de eso, Dios tuvo que establecer juicio. Vino un diluvio. Y vemos que después Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y vemos juicio. Y vemos a Dios buscando incluso a Israel, su pueblo escogido. Dice, todos los días extiendo mis manos a un pueblo rebelde, duro de corazón, duro de servir. Constantemente Dios llamándolo al arrepentimiento y les daba oportunidades. Israel volvía a caer en pecado y volvía a hacer. Y quizás tú digas, Israel, pero ¿y tú y yo? Si Dios fuera a ejercer su justicia sobre ti y sobre mí, cada vez que tú y yo pensamos o decimos algo que no debíamos, ¿estuviéramos aquí? O tendríamos que decir, como dijo Jeremías en Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué diferencia estos dos grupos de personas, según el verso 12? Dice que unos pecaron sin conocimiento de la ley, ¿sí o no? Y que otros, cuando pecaron, estaban bajo la ley. ¿A qué se refiere, a qué ley se refiere el apóstol Pablo ahí? Bueno, en este contexto el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley moral de Dios. ¿Ok? A la ley dada en el Antiguo Testamento. Por medio de Moisés al pueblo de Israel. O sea, lo que Pablo está haciendo ahí es una distinción entre la diferencia que existía entre los judíos en aquel tiempo y los gentiles que no conocían la ley. ¿Me sigue hasta ahí? O sea, la ley nada más la tenían los judíos y algunos gentiles prosélitos. O sea, prosélito era alguien que se convertía al judaísmo en aquel tiempo. ¿Bien? Pero la inmensa mayoría de los gentiles no conocían el Antiguo Testamento. Y lo que Pablo está enfatizando aquí, y es lo que quiero que usted entienda, es que Dios tendrá en cuenta el grado de conocimiento espiritual que cada persona tiene a la hora del juicio. ¿Me escuchaste? ¿Qué es lo que nos condena ante Dios? Al final de cuentas. ¿Qué es lo que trae condenación? El pecado. Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán, no comas del árbol de ciencia del animal, porque el día que con él, ciertamente morirás. ¿Ok? Y en el profeta Ezequiel, en Ezequiel 18:4 y en Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué significa? Cada uno es responsable de su pecado. Y tú vas a ser juzgado por tus pecados. No por los de tu papá, no por los de tus hijos, no por tus pecados. ¿Bien? Quizá ustedes recuerdan, los que han leído el Antiguo Testamento, recuerdan que Dios le dijo a Abraham que había decidido destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a la gravedad de la rebelión y el pecado que había ahí. ¿Recuerda eso? Y Abraham decidió negociar con Dios y empezó a tratar de salvar la ciudad. Imagínense, y eso es lo que hacemos nosotros a veces, tratamos de salvar a los hombres, pensamos que nosotros somos más justos que Dios, ¿verdad? Y decimos, Señor, tú no eres justo si tú condenas a esta gente. Y Abraham empezó a decirle a Dios, Señor, lejos de ti, Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al ¿quién? Al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas,
el juez, esto sí reconoció bien, esto estaba bien en la teología de Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjense que lo hace en forma de pregunta. Yo creo que te entienda, el juez de toda la tierra siempre hace lo que es justo. Y él empezó a tratar de negociar con Dios. Si allá hay 50 justos, no destruye la ciudad. ¿Está bien? Si hay 50, no voy a destruir la ciudad. Bueno, ya que empecé a hablar, si hay 40, no destruye la ciudad. ¿Está bien? Voy a bajar a 40. Si hay 30, no destruye la ciudad. ¿Está bien? Si hay 30. Si hay 20, no destruye la ciudad. Hasta que llegó a 10. Y al final se salvó la ciudad. No. ¿Sabe cuál es el punto? El punto es que no hay justo ni a uno. Yo no soy pecador. Ese es el concepto de los pecadores. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. ¿Ok? Ni aún uno. Y esto es un concepto que está en toda la Biblia. La depravación total del hombre o la inhabilidad total del hombre es algo que está en toda la Biblia. El salmista David describió la condición de la raza humana en el Salmo 14, versos 1 al 3. Fíjense lo que dice. Dice el ¿qué? Necio. En su corazón. Y yo quiero que te entienda, el término necio ahí no se refiere a una persona con discapacidad intelectual. Se refiere a una persona corrupta moralmente. ¿Me escuchó? Esta persona es capaz intelectualmente, pero corrupta moralmente. Un corazón corrupto. Y por eso es necio. ¿Me entendió hasta ahí? Ahora, dice el necio en su corazón. Recuerden que el corazón es el centro de la voluntad humana. ¿Entiende eso? Del corazón de los hombres sale, dijo Jesús, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Del corazón corrupto. ¿Me sigue? Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, eso es lo que la conclusión de los pecadores rebeldes. No hay Dios. Y después, ¿qué dice? Se han corrompido. O sea, es lo que la Escritura plantea. Y esa es la doctrina de la corrupción humana, la depravación del hombre, la inhabilidad del hombre. Hacen obras, ¿qué cosa? Y después fíjense lo que dice. No hay quien haga el bien. Y si usted lee esa, en Romanos 3 dice, no hay ni siquiera uno. ¿Ok? Verso 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Y nota lo que dice después. ¿Sabe? Los arminianos dicen que los incrédulos buscan a Dios. Dios busca al hombre y pone su fe en Dios y entonces Dios lo salva. La Biblia dice en muchos pasajes que no hay un hombre que busque a Dios, no hay un pecador que busque a Dios. Todo el plan de redención está basado en el hecho de que Dios está buscando a los pecadores. Jesús dijo que él había venido a buscar y a salvar. Y toda la Biblia es Dios buscando a los pecadores rebeldes. ¿Entiendes eso? No hay quien busque a Dios. ¿Ok? Lejos de buscar a Dios, los pecadores tratan de esconderse de su presencia, como lo hizo Adán después de pecar en Génesis capítulo 3, versos 8 al 10. Dice el verso 3, algunos se desviaron. Todos. Yo quiero, cada vez que la Biblia da esto, está hablando en sentido universal. Esta es una condición universal del hombre. O sea, esto es algo que afecta a todos los países, a todas las culturas, a todas las razas. Todos se desviaron. A una, nota otra vez lo que dice, ¿sean qué cosa? 2 veces lo ha dicho. No hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos hay? Esta es la condición universal del hombre. Yo quiero que usted entienda. Ahora, lamentablemente, como le digo, cuando hablamos de la mayoría de las personas, la mayoría de las personas que dicen, yo soy bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que queríamos creer de nosotros mismos. Porque nuestro juicio es parcial. Mis intenciones son muy buenas, pero la realidad es que mis acciones, dice Pablo en Romanos, no siempre concuerdan con mis intenciones. Y que a veces no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. ¿Sí o no? Quiero enfatizar una cosa aquí que yo quiero que usted entienda muy, muy claro. Dios sería perfectamente justo si Él condenara a toda la raza humana caída.
¿Me sigues hasta ahí? Si la ley dice que todos los que violen una ley tienen que ser condenados y todos la violamos, ¿no somos todos dignos de castigo? Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Todo pecador merece la condena espiritual. Y si hay alguien que se salva, no es porque sea bueno, es porque Dios en su gracia decide salvarlo. ¿Me escuchó hasta ahí? Ahora, yo quiero que usted entienda algo, y este es un punto que es álgido, y quiero que me preste mucha atención para que no se confunda. Los pecadores están inhabilitados para buscar a Dios, al Dios verdadero, no porque no tengan suficiente evidencia de su existencia, sino porque ellos se han corrompido, como dice David 2 veces en este salmo, verso 1 y verso 3. ¿Lo ve ahí? Ellos se han corrompido, están corruptos por naturaleza. Bien, fíjense, debemos enseñar que el apóstol Pablo nos enseñó que en su soberanía Dios ha plantado evidencia de su existencia en nuestra naturaleza. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 1, verso 19. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, ¿dónde? Pues Dios se lo hizo evidente. ¿Qué significa? ¿Sabe? Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Entiende eso? Yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. ¿Qué significa? Yo soy, usted es un reflejo de lo que Dios es. Dios puso en usted sus atributos comunicables. ¿Qué significa? Hay atributos de Dios que Él comparte con nosotros. Hay atributos de Dios que son exclusivos de Dios. Por ejemplo, Dios es omnipresente, está en todas partes. Ese es un atributo incomunicable. Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Ese es un atributo incomunicable. Dios es eterno, Dios es omnipresente. Son atributos incomunicables. Pero Dios es amor. Dios nos creó para que nosotros fuéramos personas que viviéramos dando y recibiendo amor. Dios es justo. Dios nos creó para que nosotros viviéramos un sistema justo. Dios es santo. Dios nos creó para que viviéramos en santidad. Ahora, en Dios, esas son características intrínsecas de su naturaleza. En nosotros no son cualidades naturales nuestras de todo. ¿Me entiendes? Hay que hacer esa distinción. Ahora, el punto es que por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, hay un conocimiento innato en nosotros de que hay un Dios. Aún en los lugares más apartados, en los lugares más remotos, la gente adora alguna clase de Dios. No existe ningún lugar que sea completamente ateo. Ni las tribus más apartadas adoran algún tipo de Dios. ¿Comprende eso? Ahora, en la Biblia, contrario a lo que la mayoría de las personas creen, el hombre no evolucionó viniendo del politeísmo al monoteísmo. En la Biblia el hombre era monoteísta en el principio, creía en la existencia de un solo Dios. Y si usted ve en Génesis capítulo 4, el último verso, dice que se adoraba en la tierra el nombre de Jehová. ¿Qué significa? Todos los hombres tenían un solo Dios, el Dios verdadero. Pero la corrupción de la que veníamos hablando trajo como consecuencia que los hombres se apartaran de ese Dios verdadero y buscaran otros dioses. ¿Ok? Dios se ha revelado en nosotros, en nuestra naturaleza, y Dios se ha revelado también en la naturaleza, ¿verdad? Fíjense, Pablo dice en Romanos que aún los gentiles que no conocían el Antiguo Testamento, que no tenían la ley escrita de Dios, tienen un conocimiento innato de la ley de Dios. Pues afirma Pablo en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen, ¿qué cosa? ¿A qué ley se refiere ahí? A la ley de Moisés. O sea, los gentiles que no conocían el Antiguo Testamento. ¿Me sigue ahí? Hacen por naturaleza. O sea, lo que es algo que es innato en nosotros. Lo que es de la ley. ¿Qué significa? Como les dije, Dios puso esos atributos en nosotros y por naturaleza algunos todavía, a pesar de que la imagen está afectada y dañada, todavía está ahí. ¿Me sigue? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley escrita, son
ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué significa? Dios nos creó y puso su imagen en nosotros. ¿Ok? Y eso está en nuestro ADN, en nuestra esencia de ser criatura de Dios. ¿Me sigue? Dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. El doctor James Montgomery Boyce dice que los teólogos antiguos llamaron a esta la ley moral o la ley de la naturaleza. O sea, es algo que es parte de la manera en que Dios, en la que Dios está controlando la naturaleza, el ser humano, ¿verdad? Así que Dios se ha revelado en nosotros por ser hecho a imagen y semejanza de Él. Pero además de eso, Dios se ha revelado en la creación. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, o sea, son atributos de Dios, su eterno, y pone dos atributos específicos, poder y divinidad, se han visto con claridad siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que dice después, ¿qué cosa? ¿Qué significa? Todo hombre tiene conciencia de Dios porque hay un conocimiento innato adentro de él, y todo hombre tiene un conocimiento de Dios porque hay una revelación natural que lo demuestra. ¿Basta ahí? O sea, el hombre corrupto puede conocer a Dios. Ahora, la razón por la que ellos no tienen comunión con Dios no es porque no tengan suficiente información, sino porque dice Romanos 1:21 al 23, dice, pues habiendo, ¿qué cosa? Romanos 1:21 al 23, está en su nota también. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su ¿qué? ¿Qué les recuerda eso? Salmo de David, ¿recuerda? Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. El corazón corrupto, ¿verdad? A pesar de que ellos conocen a Dios, aún los gentiles que no tienen la revelación bíblica, conocen a Dios a través de la revelación interna y a través de la revelación natural, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, se puso contaminado. ¿Ok? Y profesando ser sabios, se hicieron ¿qué cosa? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. O sea, lo que está diciendo es que los pecadores no conocen a Dios, no porque no haya suficiente evidencia, sino porque su corazón rebelde los lleva a tratar de apartarse de Dios. ¿Me escuchaste ahí? Y Pablo deja claro aquí que todos los hombres tienen este conocimiento general de Dios, y que por lo tanto los gentiles que han pecado, dice Pablo, no tienen excusa, y ellos, dice en el verso que estamos leyendo, analizando el día de hoy, perecerán sin la ley. ¿Sí o no? Lo que está diciendo es que serán juzgados según su conocimiento más limitado de Dios. Pero el término perecerán, apolumi, significa pertenecer a la destrucción, pero no a la aniquilación. O sea, ellos van a ser condenados, van a ser juzgados y condenados. El gentil será condenado por su pecado, igual que el judío, pero su eterna tribulación y angustia será mucho menor de lo que los judíos que conocían la ley de Dios. ¿Me oíste? Hello. ¿Sabe? Esto incluye la mayoría de la humanidad de todos los tiempos. Pablo nos dice aquí que los judíos que han pecado perecerán. Usted nota eso en el texto, ¿verdad? Pablo no dice que los judíos perecerán, sino que ellos serán juzgados por la ley. ¿Para qué significa eso? ¿Sabe? Jesús lo dejó claro. En Lucas 12, 47 a 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, o sea, que conoce más, conoce la ley, ¿verdad? No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué cosa? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado como
Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, y el que mucho se le haya confiado, ¿me escuchaste? No nos gusta este. A nadie le gusta, ¿cierto? Pero yo creo que te entiendes, esta es la verdad que la Biblia revela. Así como el juicio de los redimidos, en el juicio de los redimidos habrá recompensas o pérdidas. ¿Recuerda eso? ¿Verdad? No todos serán iguales. Los que han sido obedientes, los que han sido fieles, los que han sido serán recompensados, y aquellos que han actuado en la carne sufrirán pérdida. El punto del apóstol es que aún entre los incrédulos, aunque todos irán al infierno, aquellos que han sido más expuestos a la verdad sufrirán un castigo aún mucho más severo. Los que escuchamos el Evangelio hoy, y esto va con la iglesia ahora, los padres que tienen hijos, por favor, tienen que ir a buscarlo. Yo no sé, los domingos me cortan el tiempo. Estoy a mitad y no he llegado ni a la mitad del verso, así que lo siento. Me falta un poquito ya. 20 minutos me termino. Los que escuchamos el Evangelio hoy, debido a que tenemos un conocimiento de Dios aún mayor que los judíos del Antiguo Testamento, seremos considerados aún más responsables que ellos. ¿Me estás oyendo, iglesia? ¿Sabe? Jesús acusó a los judíos que escucharon sus enseñanzas y que presenciaron sus milagros y que rechazaron a Jesús como el Mesías, diciéndole, Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no sabían qué cosas, diciendo, y corté esto para no hacerlo muy largo, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, y el Hades es el lugar de condenación, serás abatida, porque fíjense lo que dice, si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hello. Vengo el domingo a la iglesia y me voy el lunes y hago lo que me da la gana, ¿verdad? Y vivo como yo quiero. Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar al líder de la iglesia, tú puedes engañar a quien tú quieras. Pero recuerda una cosa, al que vas a darle cuenta no puedes engañarlo. Ante él todas las cosas están desnudas. Y si vienes aquí a perder el tiempo, mejor es que te vayas al mundo. ¿Sabes por qué? Porque aquí te estás condenando más. El fogón va a estar más caliente. Vea lo que dice después, verso 13. Pablo aclara la razón. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sigue hasta ahí? Pablo sigue insistiendo el punto. Es que mientras más expuestos estemos a la verdad revelada en la ley de Dios, somos más responsables de creerla y de obedecerla. Quienes piensan que son cristianos porque hicieron una profesión de fe, porque asisten a una iglesia, porque escuchan sermones, pero viven como mundanos, se engañan a sí mismos. Jesús dijo en Lucas 6, 46 al 49, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No puede haber cristianismo sin obediencia a Dios. Yo quiero que te entiendas. Ser cristiano es ser obediente a Dios. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Significa que tu corazón le pertenece a Cristo, que Cristo es el Señor de tu vida y que Él tiene autoridad sobre ti. Y que tú vives para su gloria, que Él es el Rey y que tú eres su esclavo. ¿Te guste o no te guste? Dice, todo aquel que viene a mí, dice Jesús, fíjense, y oye mis palabras, y después ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Obediencia, ¿sí o no? O sea, esta persona decide obedecer, ¿sí o no? Os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Fíjense el segundo, dice, más el que oyó
O sea, esta persona también escucha la palabra. Pero después, ¿qué dice? O sea, si tú escuchas el mensaje todos los domingos y no estás obedeciendo el mensaje, te estás condenando a ti mismo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. No es un invento mío. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, este hombre oye la verdad, pero decide desobedecer. Uno decide obedecer, otro decide desobedecer. Y ahora quiero recordarle aquí una cosa importante, un principio de hermenéutica que le enseñé hace un tiempo atrás, y es que debemos interpretar la Biblia manteniendo la consistencia teológica del tema. ¿Qué significa? No puede existir contradicción entre dos pasajes de la Biblia. ¿Recuerdan eso? Si hay una contradicción entre dos pasajes de la Biblia, entonces usted está equivocado. ¿Bien? Porque la Biblia no se contradice a sí misma. ¿Cierto? Ahora, Pablo dice aquí, al final de ese texto, de ese verso, dice, los hacedores de la ley serán justificados. Yo creo que usted entienda, si usted pudiera obedecer la ley, usted sería salvo por la ley. Haz esto y vivirás, dice la ley. Pero ningún hombre puede obedecer la ley. El único hombre que pudo cumplir la ley completamente fue Jesucristo el hombre. El hombre perfecto, ¿verdad? La Biblia enfatiza que la justificación proviene única y exclusivamente de la fe. Romanos 3:20, Gálatas 2:16, voy a leer esto nada más. Hay muchos pasajes más, pero no tengo tiempo para leerlo todo y además el tiempo se me está yendo ya. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Lo ve ahí? Clarito está. O sea, ningún hombre puede cumplir la ley. Ni usted, ni yo, ni ningún hombre. Si no, Cristo no hubiera necesitado morir en la cruz del Calvario. ¿Verdad? El hombre no es justificado por las obras de la ley. Sino por la ¿qué? Sola fide. ¿Ok? Solo por la fe los justos tendrán acceso a Dios. Sino por la fe de solo Cristo. Solo a través de Cristo un pecador puede tener acceso a la presencia de Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, la Biblia enseña que la ley nunca fue dada para que un hombre fuera justificado. ¿Sabe para qué fue dada la ley? Para resaltar el hecho de que todos ustedes y yo somos pecadores. Y la ley lo que hace es que exacerba el pecado, demuestra el pecado. Y tenía un propósito específico la ley. La ley nunca fue dada para salvar a los hombres. La ley tenía un propósito específico. ¿Ok? ¿Quiénes son, cuando Pablo dice aquí, los hacedores de la ley? ¿A quiénes se refiere Pablo? Pablo se refiere con los hacedores de la ley a aquellos que se acercan a Dios en arrepentimiento y fe. Reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y obedecen a Cristo, como afirma Pablo en Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? ¿Sabe lo que significa un ayo? Era un sirviente que se dedicaba a instruir al hijo del dueño de la casa. ¿Okay? Un criado que su trabajo era un maestro, era enseñar a ese hijo. Y lo que está diciendo es que la ley servía para enseñarnos a nosotros algo. ¿Qué es lo que nos enseñaba? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos, ¿qué cosa? O sea, la fe, el propósito de la ley era enseñarnos, somos pecadores y tenemos un solo lugar donde debemos ir, y es hacer como el publicano en la parábola del fariseo y el publicano. En vez de decir, Señor, yo soy bueno, yo diezmo y yo asisto, decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. Me arrepiento de mis pecados y reconozco a Cristo como Señor y Salvador y creo que Él es el Rey de mi vida. Y yo entrego mi corazón para que tú vivas en Él y para honrarte con mi vida, cada día de mi vida, y para que tú gobiernes mi mente, mi voluntad, mis pensamientos, y todo lo que yo haga sea para gloria y honra de tu nombre. Ese era el propósito de la ley. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara, es eficaz. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña que somos responsables ante ti, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a ser honestos ante ti y reconocer, Señor, que te necesitamos. Reconocer que gracias a tu fidelidad y a tu misericordia, Señor, estamos aquí. Y que, Señor, solo en ti hay salvación, solo en ti hay vida eterna.
y que, Señor, necesitamos ser llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu, Señor. Transforma nuestros corazones, tú reines, Señor, en nuestros corazones, y ayúdanos, capacítanos para poder, Señor, obedecer tu ley y vivir, Señor, para tu gloria y tu honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.